Estamos en fase 3. Estamos aplanando un poco. Que tiene un nivel de ansiedad, de desesperación, de necesidad de sobrevivencia. Hay un caso inicial, un caso índice. Del funcionamiento del servicio de COVID-19 del Hospital Regional del Cusco. Los 3 alimentos del día, si han sido 3. Todavía no hemos llegado a la meta, ¿no? Y es ahí donde yo te convoco a ti. ¿Qué está vendiendo usted? Te venden matamoscas, cuchillos. ¿Y hay venta? Poco. La alerta roja significa que es inminente, en cualquier momento puede haber un desembalse del número de casos a nivel poblacional. Esa es mi esperanza, porque estamos haciendo que la transmisión sea lenta. Mejorar muchas cosas que había que mejorar en el tiempo. Somos madres, nosotros, mamás así abandonadas, tenemos hijos que mantener. La semana que pasó, las autoridades regionales anunciaban el inicio de la fase 3 del coronavirus en la región del Cusco. ¿Pero qué implica haber llegado a esta fase? ¿Y cuáles serán las consecuencias? ¿Y si el sistema de salud está preparado? Intentaremos dilucidar algunas de estas inquietudes en el siguiente informe. ¿Qué es la fase 3 del coronavirus? Etapa en que el Cusco ya está. La fase 3 no significa ni más gravedad ni más número de personas enfermas. Significa solamente una clasificación que dice que en una cadena de transmisión de personas hay un caso inicial, un caso índice. Este a su vez ha contactado a otra persona y ese sería el caso secundario. Este a su vez ha contactado a otra persona y ese es el caso terciario. Y finalmente este caso terciario ha contactado a otro caso que es el caso cuaternario. Entonces, la fase 3 es una cadena de contagios que llega hasta el 4º nivel. Esta cadena de contagios se identificó con un policía que resguardó el traslado de una turista varada en Cusco hasta el aeropuerto. Esto ocurrió el 21 de marzo. Entonces, el turista contagió al policía, el policía a una tercera persona y este a una cuarta. Cuando en una cadena de transmisión ocurre eso, que hay 4 personas en la cadena de transmisión, estamos en fase 3. Lleve la mascarilla. Pero estar en la fase 3 del coronavirus significa que aumentarán descontroladamente los casos de coronavirus, que ya no se podrán atender en los hospitales, veremos a gente morir en las calles. ¿Uno de nuestros grandes miedos? Y no depende del número. Por ejemplo, Rusia, ¿no?, tiene ya miles de casos, pero sigue en fase 3, porque son capaces de detectar las cadenas de transmisión, aislarlos y ponerlos en cuarentena. Es decir, fase 3 todavía se puede detectar quiénes han transmitido la enfermedad. Claro que sí, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Con los reportes últimos de la Dirección Regional de Salud, los casos de coronavirus aumentan rápidamente en Cusco. En cualquier momento, como estamos en fase de transmisión comunitaria, va a empezar a haber más casos que se van a presentar en la ciudad. Y en nuestro caso, en la ciudad del Cusco, hemos mantenido 8 semanas en fase 2, que nos ha permitido, ¿qué cosa? Mejorar muchas cosas que había que mejorar en el tiempo, o fortalecer la capacidad del sector salud y otras instituciones para enfrentar este problema. Y además, ¿qué significa la fase 3? En que todos cada vez debemos ser más conscientes que la única forma de hacer que la enfermedad no se detenga, sino la transmisión sea lenta, es el autocuidado. El autocuidado personal, que significa tomar medidas de prevención y control adecuadas de manera individual y familiar. El médico señala que la prolongación de la fase 2 de la enfermedad por 8 semanas ha permitido alistarse al sector salud para la fase 3. Todo el sistema de salud se encuentra en alerta roja. Bueno, la alerta roja es un término que está más directamente relacionado a las acciones que tiene que hacer el sector salud. Entonces, la alerta roja significa
que es inminente, en cualquier momento puede haber un desembalse del número de casos a nivel poblacional, de quién va a depender de lo que haga la población. Pero hay que prepararnos para empezar a recibir pacientes en los hospitales. Estamos en la fase 3 y la realidad es que las personas que se contagien de coronavirus y enfermen necesitarán de hospitalización. Pero ¿cuántas camas se tiene tanto en cuidados intermedios y para la unidad de cuidados intensivos de pacientes COVID? Pero nosotros ya hemos previsto para todo esto respecto a cuánto es la capacidad de camas acá. Tenemos en el Cusco, por ejemplo, estamos hablando para cuidados intermedios de cerca de 65 camas. ¿Y para UCI? Para UCI mantenemos nuestras 10 camas. Somos una población de más de 1.200.000 habitantes en la actualidad y solo se cuenta con un total de 75 camas y de estas, solo 10 para unidades de cuidados intensivos. Es decir, la población que enferme y necesite respiradores solo podrán acceder 10 personas. Estas 10 camas actualmente máximo se ha llegado a utilizar 3. ¿Por qué? Porque no hemos generado esto del contagio rápido y masivo que afecta a las personas que están más en riesgo. Entonces, por eso no hemos tenido ese acúmulo de personas que hagan uso de estos COVID. Esa es en la parte crítica que estamos haciendo. Pero eso es fundamental. Hacer caso a todas las recomendaciones de nuestras autoridades de salud, continuar el aislamiento social que se amplió hasta el 24 de mayo. Por 2 semanas más. Tenemos que extender hasta el día domingo 24, porque no sería responsable de parte de nosotros como autoridad, no sería responsable de mi parte como presidente, que cuando estemos por el orden de una tasa de contagio de 1, levantar el estado de emergencia. Eso podría generar un rebrote. Si debemos de salir, mantener la distancia social, continuar con el lavado de manos y medidas de higiene y aseo en nuestros hogares. Pasemos esta fase del pico, porque estamos todavía en pleno ascenso, todavía no hemos estado doblado, como se dice, la curva, pero sí hemos logrado que sea un poco más ancha. Eso es lo que hemos logrado. O sea, no ha sido un pico así tan drástico, sino un poco ancha, entonces estamos en eso. ¿Se nos vienen momentos difíciles? Claro que sí. No por lo que hemos entrado en la fase 3, sino también de que la epidemia todavía se mantiene y probablemente a fines de este mes tengamos los picos. El director de salud refiere que estamos en una fase de incremento de casos de coronavirus, esto a nivel nacional. Pero en Cusco hay un comportamiento diferente que está ayudando a no enfermarnos masivamente y necesitar de hospitalización. Estamos aplanando un poco. Eso es lo que nos está permitiendo respirar ahora, porque imagínense que estuviésemos en la situación de Loreto o las regiones del norte. Pero va a llegar algún momento de que Cusco llegue a estas situaciones tan dramáticas que estamos viendo en otras regiones. No creo. Esa es mi esperanza, porque estamos haciendo que la transmisión sea lenta. Si fuese rápida, la reacción se va a acumular. La cantidad de personas infectadas va a ser mucho mayor y eso sí colapsa cualquier sistema de salud. Entonces, si cumplimos estrictamente lo que nos señalan, podremos evitar enfermar. En todo caso, está en nuestras manos, pero hay una realidad tan cruda como la enfermedad, que es la falta de dinero para seguir aguantando en casa. Y lo que se ve a diario es gran cantidad de personas buscándose el pan de cada día. Señor, a la fuerza en la calle, tuvo que salir a vender. Sí, a la fuerza porque no hay con qué sostenernos. Claro. No hay para comer, no, porque yo también tengo 4 hijos y ahora tengo que pagar del agua, de la luz, alquiler, solo vivo yo en casa alquiler. Que ningún beneficio nosotros, mami, hemos recibido, aparte de la canasta que se ha dado, ni a los inquilinos no se ha recibido, mami. Los inquilinos no hemos merecido nada, ni siquiera ese bono de 380, tampoco hemos recibido, mami. Es por eso que estamos en la calle de repente, para tratar de sobrevivir, porque a veces somos madres, nosotros, mamás así abandonadas, tenemos hijos que mantener. Esta realidad del día a día, comercios que ya tienen a puertas cerradas, personas que se dedican al comercio ambulatorio, está pasando en Cusco.
Por otro lado, la población, sabemos que tiene un nivel de ansiedad, de desesperación, de necesidad de sobrevivencia. Y sumado a eso, quizás la característica indisciplina que hay de algunos ciudadanos, esa característica cultural que a veces hoy mismo nos lleva a ver mucha gente en las calles. El gobierno central emitió el decreto supremo que dispone el reinicio de las actividades económicas de forma gradual y progresiva. Se mencionan que 27 actividades económicas reanudarán sus servicios desde el mes de mayo. Pero nadie ha dicho nada y menos quiere agarrar el sartén por el mango de los trabajadores informales, independientes y pequeños negocios que ya reanudaron sus actividades. En el oficio que envió el gobernador regional del Cusco al premier Vicente Ceballos el jueves pasado, donde se pedía la ampliación del estado de emergencia, también hay otros pedidos sobre la reactivación de la actividad económica. En el punto 3, medidas para la reanudación gradual de las actividades económicas, se plantea la reactivación gradual de las siguientes actividades económicas: actividades agropecuarias, actividades de construcción, actividades de industria y minería, actividades comerciales, actividades de servicio por delivery. Fortalecer las acciones de los gobiernos provinciales y distritales para la fiscalización y facilitación de las actividades productivas en el marco de su competencia como mercados, restaurantes y otros negocios en su jurisdicción. Pero no hay una sola propuesta o acción de la entidad regional que haya hecho en caso de la reactivación de las actividades económicas en nuestra región del Cusco. Quizá no sea su competencia, pero veamos la ley orgánica de gobiernos regionales. En las competencias compartidas de las entidades regionales está competitividad regional y la promoción de empleo productivo de todos los niveles, concertando los recursos públicos y privados. Entonces, ¿qué espera la autoridad regional para implementar acciones que ayuden a la población, que no solo está en riesgo por el contagio del coronavirus, sino pone también en riesgo su salud al no poder alimentarse adecuadamente? Y esta responsabilidad no escapan los gobiernos locales, que están en una inacción total frente a un problema que afecta a varios cusqueños. Muchos podríamos decir que no es su competencia de las municipalidades provinciales y distritales, pero nos remitiremos a la ley orgánica de gobiernos locales, que señala claramente las competencias de las gestiones municipales, provinciales y distritales. Promoción del desarrollo económico local para la generación de empleo. La situación en la que nos encontramos es nueva, nunca antes vivida. Muchos la catalogan como una situación de guerra, pero debemos todos aportar con nuestro granito de arena para que esta fase 3 de la enfermedad no se convierta en más muerte. Está en manos de la población y autoridades. Aquí el mensaje es doble, ¿no? Un mensaje de fuerza, de compromiso, de responsabilidad, pero de optimismo. Estos 54 días de esfuerzo de todos los peruanos ha permitido esa bajada de la tasa de contagio, pero todavía no hemos llegado a la meta.